Muy buenos días, que el Señor los bendiga en esta linda mañana de hoy, 14 de febrero del 2021. Los días pasan, las semanas pasan, pero estamos convencidos que el Señor está con nosotros. Es mi oración que el Espíritu Santo de Dios haga algo especial y maravilloso en los próximos minutos. Que el Espíritu Santo de Dios, ahí donde usted está, comience a hacer su obra, trayéndole de la abundancia, de la gracia, de la misericordia de Dios. Le pueda tocar su vida, le pueda tocar su corazón, pueda tocar sus familias, le pueda tocar todo lo que usted es, le pueda tocar todo lo que usted haga, le pueda manifestar su obra maravillosa en este tiempo. Hoy yo quiero proclamar esta palabra desde el Centro de Adoración y Avivamiento, lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, la promesa del Señor y la demanda también de Él, diciendo: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En esta mañana nos acercamos a Él. ¿A quién? A la piedra viva, desechada por los hombres, pero para nosotros y para Dios es escogida y preciosa. Y está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hoy acerquémonos a Él. Hoy levantemos todos juntos en un espíritu de unidad y de fe. Levantemos esta casa espiritual, este sacerdocio santo, para poder ofrecerle al Señor, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. En esta mañana no es una mañana cualquiera. Hoy desde Centro de Adoración y Avivamiento nos hemos decidido buscar el rostro del Señor. Hoy domingo creemos que Dios puede hacer algo maravilloso. No es una reunión más. Hoy creo que Dios está despertando nuestro espíritu para poder entrar a un compromiso mayor con Él, para que Dios pueda cumplir en nosotros sus buenos y bellos, grandes propósitos en nuestras vidas. Amén. Qué precioso tiempo de adorar a nuestro Dios. Qué precioso tiempo de entrar a su presencia y adorarle. Hemos sido tremendamente bendecidos al adorar su nombre. Amén. Un saludo, un abrazo a todos los amigos y hermanos que se están conectando en Colombia, aquí en Perú. Que el Señor los bendiga. Es un tiempo precioso de adoración. Yo creo que el Señor nos ha bendecido con un toque de su espíritu. Y a mí no cabe en mis emociones o en mis sentimientos, en mi humanidad, no cabe la emoción que siento cuando pronuncio el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre. Retumba en todo mi ser, en mi alma, el nombre de Jesucristo, precioso. ¿Ven? En esta mañana les damos la más cordial bienvenida y vamos en este tiempo, en estos próximos domingos, quiero compartir con ustedes el libro de Nehemías. Un libro que siempre impactó mi vida desde el momento que recuerdo la primera clase sobre liderazgo, año 95. Imagínense, hace más de 20 años. Estaba yo había entrado a la escuela de Ministerio y Liderazgo, al Instituto Bíblico. Y recuerdo que uno de los cursos era liderazgo ministerial. Y a comparación de otros cursos, siempre nos recomendaban algunos libros, algún material extra
para poder llevar este curso, pero yo recuerdo que mi profesor, que es el pastor Luis Meléndez, que ahora pastorea la Iglesia Bíblica Manuel en el Callao, aquí en Perú, maestro de la palabra precioso. Yo recuerdo que él hace más, 25 años, ¿cómo pasa el tiempo, Dios mío? Nos citó, nos llevó ahí al auditorio en el templo. Normalmente la clase la hacíamos en unos salones, en esa noche no hubo unos salones disponibles, así que todos bajamos ahí al templo de la iglesia. Y él dijo, bueno, vamos a desarrollar el curso de liderazgo ministerial. Y nosotros estábamos atentos a lo que él nos iba a decir. Y él dijo, bueno, saquen el único libro que vamos a usar durante todo este curso. Y yo recuerdo que dijo, saquen sus Biblias. Así que él usó solamente el libro de Nehemías para poder darnos durante 3 meses clases acerca del liderazgo ministerial y muchos principios que en ese momento yo descubrí. Se volvió Nehemías uno de mis libros preferidos y hasta el día de hoy el Señor nos sigue enseñando. Y durante esta semana que he estado meditando en este libro y ayer le solté una idea loca a mi hijo, le dije, oye Lucas, creo que voy a escribir un libro al respecto. Voy a escribir un libro. Mi esposita está muy bien. Entonces mi hijo me dijo, pues papá, hazlo. Así que voy a animarme, creo, a tomarme unos meses a poder escribir un libro acerca del libro de Nehemías. Pero porque yo creo que el libro de Nehemías en este tiempo tiene un mensaje profético para cada uno de nosotros en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir. O yo diría, no tanto que nos ha tocado vivir, sino que Dios nos ha permitido vivir. Nadie en esta tierra viene antes ni fuera de tiempo. Yo creo que Dios nos envía a la generación correcta. Quiero que pueda entender esto en su corazón, en su espíritu. Dios nos llama a servir a nuestra generación. El libro de Hechos acerca de David, dice el escritor que David sirvió a su generación. Es decir, David en los planes, en los propósitos de Dios, vino en el tiempo correcto para servir a una generación específica. Y yo creo que usted y yo estamos en el tiempo correcto de parte de Dios para poder servir a nuestra generación. Creo que Dios quiere levantar en estos tiempos a los nuevos Nehemías para poder restaurar nuestras familias, para poder restaurar personas, para poder restaurar bien y levantar el reino de Dios en medio de donde estamos. Hoy el mensaje de Nehemías es un mensaje de desafío, es un mensaje tan actualizado para que nosotros tomemos bien la responsabilidad de parte de Dios y seamos restauradores. Así que yo le invito en este tiempo a poder abrir su corazón y que el Espíritu Santo de Dios abra su espíritu para poder entender esta palabra que creo que hoy vamos a empezar a estudiar, a meditar en ella, y creo que el Señor va a edificar algo en nuestras vidas, va a edificar su propósito y nosotros vamos a tomar el desafío y a comprometernos con Dios. Ayer en la noche, el último programa que vi, me quedé solo en casa viendo, quizás hasta más de las 11 de la noche, un documental acerca de la vida de Bill Graham. ¿Quién no conoce a Bill Graham? Ese hombre de Dios que partió a los 99 años de edad, con más de 60 años de ministerio. Un hombre que Dios lo usó para un avivamiento maravilloso. Un hombre que tocó vidas de gobernantes, de presidentes, así como de millones de personas que él tuvo la oportunidad de ser usado para traerlos a los pies de Cristo. Y él dijo algo, una de sus frases que él dijo en esta tierra y que ayer se quedó grabado en mi corazón y creo que va a ser una frase que me va a acompañar hasta el final de mis días.
Él dijo algo: si tú consideras en serio a Dios, Dios te va a considerar en serio a ti. Si tú consideras en serio a Dios, Dios te va a considerar en serio a ti. Es decir, un compromiso mutuo de poder hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Así que vamos a tomarnos en serio el propósito de Dios en nuestras vidas y desarrollar su voluntad y servir a nuestra generación. Hoy quiero que por favor vayamos más allá de nuestras necesidades y más allá de lo que esté de frente de nosotros, y miremos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para su gloria, y pasar por esa vida para trascender. Amén. Así que vamos a estudiar este libro precioso, Nehemías. Usted puede abrir su Biblia y vamos a hoy estudiar el capítulo 1, algunos principios. Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías, vamos a ubicarnos en el contexto. Nehemías era un judío nacido en Susa, capital de Babilonia. Esto era durante los 70 años de exilio del pueblo de Dios que había pasado en Babilonia a manos de Nabucodonosor. Eso fue después de la época de los reyes, año aproximadamente 500 a.C. Había algunos judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Nehemías no estaba en medio de ellos. Nehemías nace ahí, en medio del cautiverio. Nehemías se dice de que era hijo de ciertos personajes con relativa importancia, bien, dentro de los judíos. Por ahí esto le ayudó a ocupar un cargo de confianza delante del rey de Babilonia, de Artajerjes. Y lo hizo copero. ¿Quién era el copero? El copero era un personaje de suma importancia y confianza para el rey, puesto que él, antes de que el rey beba una copa de vino, el copero la probaba primero. ¿Por qué? Porque los reyes en esa época estaban en una constante amenaza de muerte, de ciertos complots. Entonces veían los medios suficientes para poder proteger sus vidas. Y uno de esos medios eran los coperos, quienes se encargaban de administrar y verificar cosas, bien, y de alguna manera corría el riesgo, porque era un trabajo de riesgo, en probar siempre, ¿no?, la copa del rey. Entonces, Nehemías, un judío nacido en medio del cautiverio, alcanzando una labor, un trabajo no sacerdotal, no levítico, sino un trabajo laico. Por eso es que se le conoce que Nehemías era el personaje laico, era el personaje de la vida común, el trabajador que cada día se levanta a las 6 de la mañana y regresa a su casa a 6, 7 de la noche. No era un personaje, no era un sacerdote como Esdras, por ejemplo, porque Esdras sí era un sacerdote. Y el libro de Esdras y Nehemías se ubican en el mismo tiempo. Es más, eran dos personajes que trabajaron juntos, juntamente con Zorobabel, quien fue el primero en el año 530 a.C. en reunir a un grupo de judíos y regresarlos de nuevo a Jerusalén. Eso se lo puede encontrar en el libro de Zacarías. Entonces la historia, vamos armándola. Zorobabel, que era el profeta de Dios. Esdras, el sacerdote que se encargó de restaurar el templo que había sido destruido. Mire las funciones. El profeta que inicia, que abre el camino para la restauración de Jerusalén. Esdras restaura el templo
Pero Nehemías fue el encargado de restaurar las murallas y las puertas de Jerusalén. ¡Qué hermoso! El profeta, el sacerdote y el laico. Entonces, Nehemías quizás no tenía una vocación tan sacerdotal, pero sí tenía un llamado de Dios desde su posición de copero para poder restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Y esto me hace pensar también en el significado del nombre de Nehemías. ¿Sabe lo que significa Nehemías? Nehemías significa el Señor ha consolado. Es decir, ya su nombre daba un significado para su propósito, alguien que iba a traer consuelo a su generación. Entonces, Nehemías representa quizás no aquellos que tengan un ministerio definido, una labor sacerdotal, pero sí representa al cristiano que no tiene quizás un compromiso, un llamado a un ministerio específico, pastor, evangelista, pero alguien de quien se conoce siempre estuvo ahí en las sillas de las iglesias. Es decir, nos representa a cada uno de nosotros. A usted que es madre de familia, a usted que es un trabajador de alguna empresa, de alguna fábrica que tiene su negocio. Y yo puedo ver cómo Dios aquí no hace acepción de personas y a todos sus hijos nos involucra en la labor de la expansión y la edificación de su reino. Esdras se encarga de restaurar toda la parte del templo y del culto. Mas Nehemías estaba llamado a servir, a edificar los muros, las puertas, es decir, una labor más social, laica, no sé si me dejo entender. Afectar a la sociedad de esa manera. Entonces la primera enseñanza es que todos estamos llamados a involucrarnos en la edificación, en la expansión del reino de Dios sobre esta tierra. Todos somos personajes importantes en la agenda de Dios para poder traer restauración a nuestra sociedad, en el lugar donde estemos, todos, absolutamente todos, sea usted un carpintero, sea usted un albañil, sea usted una ama de casa, sea usted un doctor, sea usted, Dios mío, un estudiante. Todos estamos involucrados, todos estamos llamados, así como Nehemías, desde nuestra condición, desde lo que hacemos, a iniciar el propósito de Dios. Todos. Entonces, dice el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Aquí hay un detalle importante. La historia de Nehemías se inicia, dice, en el mes de Kisliu. Y esto es interesante. Ningún detalle en la Biblia está por gusto. El mes de Kisliu es el mes noveno en el año judío, en el calendario judío. Este mes es un mes de lluvia. Es un mes sobre la cual la lluvia cae y va a garantizar las cosechas y los frutos abundantes en los meses posteriores. De hecho, el nombre Kisliu significa abundancia. Y yo creo que el tiempo donde Dios despierta a los Nehemías, el tiempo donde Dios despierta el espíritu de estos Nehemías, es el tiempo donde la lluvia del Espíritu Santo cae sobre sus corazones, avivando sus corazones para poder activar el propósito de Dios. Oremos por lluvia del Espíritu. Oremos por la temporada de lluvia del Espíritu para que Él avive nuestros corazones. Comprometámonos con Dios. Pidamos de la lluvia de un avivamiento
para que Él despierte el corazón de los Nehemías, para que Él despierte el corazón de sus hijos, de sus hijas, para poder desarrollar el propósito de Dios. Necesitamos el tiempo de la lluvia de Dios. Necesitamos el tiempo de la lluvia sobre la tierra seca de nuestros corazones. Quizás nuestros corazones son como esa tierra que se ha agrietado, está seca, no hay vida, no crece fruto. Por eso necesitamos el tiempo de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, de la presencia del Espíritu Santo avivando nuestros corazones para poder comprometernos con Dios en todo el sentido de nuestras vidas. En ese momento, Dios despierta e inicia la historia de un restaurador en el mes de Kislev, en el mes de la lluvia. El mensaje para nosotros es que Dios haga llover sobre nuestras vidas para iniciar un avivamiento. Y aunque Nehemías trabajaba como copero y gozaba de ciertos privilegios, Nehemías también vivía bajo riesgo. Él era el copero. Y esto también me llevó a pensar el día de ayer, que cuando Dios tiene tu vida destinada para un propósito, Él te va a preservar. Dios no permitió que Nehemías muera en la labor de su trabajo. Dios no permitió que Nehemías muera algún día probando la copa envenenada del rey. No. Dios lo preservó de todo riesgo, porque Dios tenía un propósito para Nehemías. Así Dios tiene un propósito para con tu vida, y no importa las circunstancias que puedas estar enfrentando, no importa la necesidad o la enfermedad que esté atacando a tu vida, Dios te va a preservar para el cumplimiento de sus propósitos. Dios va a preservar tu vida en la palma de su mano, te cubrirá con su gracia, te cubrirá con su poder, Él te preservará, y aunque pases por valles de sombra de muerte, el Señor estará contigo, su vara y su cayado te infundirán aliento. Él te preservará para lo bueno de su propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? Él te habrá de preservar. Seguimos avanzando. Nehemías estando ahí, trabajando, en ese mes de Kislev, en el año 20, dice, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, dice Nehemías, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Eso es maravilloso. Porque Nehemías, aunque era el copero del rey, aunque era alguien que tenía cierta relevancia, cierta posición, él tenía carga. ¿Por quién? Por su pueblo. Les pregunté por los judíos que habían escapado. Ojo, aquí se está refiriendo a esos judíos que 30, 40 años antes habían salido con Zorobabel, alrededor de 2000 judíos, y que ya estaban allá en Jerusalén, y Jeremías tenía carga por estas personas, y esto me enseña algo del corazón de Nehemías. Nehemías tenía carga por los demás, por el prójimo. No hay un pedimento más grande en el propósito de Dios que el egoísmo. El egoísmo es la traba para que podamos cumplir un propósito de trascendencia en la vida de los demás. No podemos estar soñando con ministerios, no podemos estar soñando con afectar personas, no podemos estar soñando con bendecir personas, no podemos estar deseando todo eso si aún hay egoísmo en nuestras vidas y no comenzamos en amar al prójimo. Nehemías tenía inquietud por la situación de estas personas. Pero ojo, miren lo que dice el versículo 2. Lo voy a leer de nuevo. Que Nehemías dice: y les pregunté por los judíos que habían escapado, personas, y por Jerusalén, por la ciudad. Escuchen esto.
Esto es revelador. Nehemías pregunta por las personas, por los judíos que habían escapado, que habían estado en cautivos, pero también pregunta por la ciudad, por Jerusalén. No podemos afectar nuestra ciudad si no la amamos. ¿Cuál es la ciudad donde Dios lo ha puesto? Yo estoy en Lima. Y Dios me está enseñando a amar esta ciudad, a tener carga por esta ciudad. Y cuando hablo de la ciudad, estoy hablando sí de las personas, pero estoy hablando del sistema de esta ciudad, de su cultura, de sus costumbres, de lo que le afecta la corrupción, la prostitución, lo que afecta a esta ciudad. Nuestras ciudades pueden estar golpeadas por la corrupción, pueden estar golpeadas por los altos índices de violencia, por la pobreza, por la enfermedad y por efectos de la pandemia. Dios nos está llevando a tener carga por la ciudad donde Él nos ha colocado. Hace poco partió a la presencia de Dios un adorador tan maravilloso, Jaime Murriel. Y una de las canciones que más agradecemos que Él nos haya enseñado era Te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Yo creo que Él tenía un corazón como el de Nehemías. Si queremos yo quiero que por favor salgamos más allá de nuestros deseos egoístas, que abracemos el propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros los cristianos estamos más enfocados en nuestras peticiones, que son buenas. Dios se va a encargar de ti. Pero quiero que miremos más allá y comencemos a tener un corazón comprometido con las personas y con nuestra ciudad, tal como lo hizo Nehemías. Versículo 3. Ellos le responden a la pregunta de Nehemías. Ellos le dicen: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La versión NBI lo dice así: ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Es decir, este pueblo de Dios, que se había librado del destierro, de la cautividad, que habían salido algunos de ellos ya 30, 40 años antes de Babilonia, estaban pasando por calamidad, humillación, destrucción y desprotección. La muralla de Jerusalén, las puertas, los muros, eso simbolizaba para una ciudad seguridad. Las ciudades ponían muros para poder brindar seguridad. La gente pasaba a través de las puertas en esos muros, y en las puertas había personas encargadas de ver quién pasaba y quién se iba. Estaban atentos a ellos. Inclusive habían algunos jueces en las puertas también que se ponían ahí para poder ejercer justicia. Es decir, el muro, los muros y las puertas simbolizaban una especie de seguridad, de orden social, de buen juicio. Pero nada de esto había. Más bien, la muralla de Jerusalén derribada y las puertas consumidas por el fuego,
y esta gente viviendo en calamidad, en humillación, en destrucción y en desprotección. Y yo creo que el día de hoy este es el estado de muchas familias, es el estado de nuestras ciudades, de nuestras localidades. Y vemos dolor por doquier, y vemos temor, y vemos violencia. Ya vemos de que los principios cada día no se tienen en cuenta, no se tienen en consideración. Pero Dios nos ha llamado a ser restauradores. ¿Qué provocó esto en el corazón de Nehemías? Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La actitud de Nehemías. Él escuchó y como que la noticia le impactó. ¿Usted ha visto? ¿Alguna vez usted ha tenido esa actitud? ¿Se ha estado de pie y le han dado una noticia fuerte y usted lo que hace es sentarse? Porque el impacto es fuerte. Nehemías tuvo esa reacción. Le impactó la noticia de la situación del pueblo, de la situación de Jerusalén. Y por el amor y la carga que él tenía, dice, se sentó, lloró e hice duelo por algunos días. Y acá viene algo maravilloso. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué provocó este reporte en Nehemías? Nehemías de hecho tenía un corazón sensible, lleno de una carga por su pueblo. Y no solo tenía el propósito de ser un restaurador, él tenía el corazón de un restaurador. No solo tenía el propósito de un restaurador, él tenía el corazón de un restaurador. El corazón del Dios de los cielos. Sintiendo amor, gracia, misericordia por la situación de los demás. Y buscó a Dios en ayuno y en oración. Y esta frase, delante del Dios de los cielos, habla de una expresión del reconocimiento de la soberanía y del poder de Dios. Y la oración que él hace es una oración maravillosa. El versículo 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esta primera parte de la oración de Jeremías nos enseña dos principios: el carácter de Dios y la fidelidad de Dios. El carácter de Dios y la fidelidad de Dios. La oración del restaurador en esta primera parte nos enseña el carácter de Dios cuando Él dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él habla acerca de quién es Dios. Era alguien que conocía a Dios. Y es que la oración nuestra, para que Dios nos levante como restauradores, como los Nehemías de este tiempo, debe ser una oración que nos lleve a conocer a Dios, salir de la religiosidad a una relación fresca y viva y diaria con Dios. Que cada palabra que yo diga acerca de Él sea una realidad en mi corazón, sea una convicción de fe en mi corazón, sea una acción de reverencia hacia Dios, sea una acción de adoración hacia Dios. Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Punto número 2, nos enseña la fidelidad de Dios al decir que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Habla acerca de la fidelidad de Dios. Sí, el Dios de la gloria, el Dios de los cielos, pero el Dios también que es grande, fuerte y temible, pero que también guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes?
a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y nos enseña esta parte maravillosa acerca del carácter de nuestro Dios. Y cuando hablamos acerca del carácter de Dios, estamos hablando de conocer a Dios y de conocer el propósito de su fidelidad hacia nosotros. Nehemías sigue orando. En el versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces esta oración está llena de otros principios hermosos. Primero, la invocación por la atención divina, al decir: Señor, esté atento ahora tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. La posición de humildad de Nehemías, la posición de pedir la atención del Dios de los cielos para poder manifestar su gloria. Invoca esa atención divina, tus oídos, tus ojos, mi Señor, a esta la oración de tu siervo. Y él sigue diciendo en su oración: que hago ahora delante de ti de día y de noche. Él está hablando de una oración perseverante, de una oración que no se detenía, bien, al no ver respuesta. Él oraba de manera perseverante. Y luego dice: hago oración de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Es decir, había una intercesión por el prójimo. Todos estos elementos en la oración de un restaurador. Y es que el corazón de Nehemías ardía de compromiso por la gente. Y él asume en este momento una posición que hace un crack ahí en su oración, al decir: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hace una confesión de pecado a nivel comunitario, pero también hace una confesión de pecados a nivel personal. Y esto es arrepentimiento. Alguien dijo: dime cuál es la profundidad de tu arrepentimiento y yo te diré cuál es la altitud de tu avivamiento. Y es que necesitamos estar a solas con Dios y poder convertirnos en esos intercesores, confesando los pecados de nuestra ciudad y los nuestros propios, y pedir la gracia y la misericordia bien sobre nuestra ciudad. Hay un reconocimiento. Y luego dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Es decir, hay un reconocimiento del estado de la pobreza espiritual y de la desobediencia que ellos habían tenido durante muchos años. Nehemías hace de esta oración una oración de intercesión, de confesión, de arrepentimiento, de reconocimiento del estado, de la condición espiritual. Alguien dijo: no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y muchas veces nosotros, y como iglesia, no hemos querido ver nuestro propio estado y el estado de nuestra ciudad o el estado de nuestras iglesias. Y dijimos: bueno, ya todo eso marcha así, ya es parte de la vida diaria. Y no hemos ido más allá. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a activar nuestro espíritu, comienza a despertarnos, entonces comenzamos a mirar cuál es el estado de nuestro corazón. Y comienza a haber arrepentimiento, confesión, y el estado de nuestras ciudades, de nuestros países. Necesitamos tener tiempos con Dios para poder provocar un avivamiento. Y luego él dice, en el versículo 8 y 9 dice: acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaréis por los pueblos
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es decir, había una invocación de la palabra de Dios por el perdón y por la restauración. Acuérdate de la palabra que diste. Ellos comienza a acordarse de la demanda de Dios, pero a través también de la promesa de Dios de traer restauración si el pueblo volvía su rostro hacia Dios. Y es que era alguien que conocía las promesas, era alguien que conocía también las demandas del Señor, era alguien que conocía la palabra de Dios. Versículo 10. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías dice, Señor, ellos, nosotros, somos tus siervos, tu pueblo, los cuales tú redimiste con tu gran poder. Y esto, en esta oración, es recordar nuestra identidad divina. Señor, soy tu hijo. Señor, soy tu hija. Yo necesito de tu gracia, necesito de tu perdón. Necesito, Señor, que me eleves a una nueva dimensión espiritual para poder cumplir tu propósito. Me he estado conduciendo, Señor, como una persona más en esta tierra. Es más, he estado haciendo sociedades y tratos en mi corazón con el sistema de este mundo. Señor, no, necesito despertar. Soy tu hijo, soy alguien a quien tú has llamado para un propósito diferente, para una vida diferente, para una vida de trascendencia. Recordar nuestra identidad divina. Y el versículo 11 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, la oración de Nehemías termina con un propósito, por una circunstancia, diciendo, Señor, dame gracia por lo que voy a hacer. Me voy a presentar delante del rey. Me voy a presentar delante de él. Y Señor, que se haga tu voluntad. Es decir, Nehemías ya tenía en el corazón qué es lo que tenía que hacer. Ojo, no se quedó solo en la oración. Él ya tenía un plan por hacer, para poner manos a la obra por aquello que Dios le había puesto en su corazón, la restauración de los muros y de las puertas. Muchos de nosotros nos quedamos solamente a nivel de oración, pero debemos pasar a la acción. Debemos pasar a la acción y decirle, Dios, muéstrame cómo lo voy a hacer. Hablaré a alguien, hablaré a alguna familia, compartiré a través del Facebook, repartiré tratados. Señor, ¿me guiarás? Yo quiero ponerme manos a la obra. Oro con un propósito. Y el propósito, Nehemías lo dice acá, concede buen éxito a tu siervo. Y esta oración debe ser la oración nuestra, la oración de estos tiempos. Señor, queremos tener éxito para poder, Señor, ser restauradores. No buscar el éxito propio, porque este es el éxito de Dios. Dios quiere usarnos de una manera especial. Quiere usarnos de una manera especial. Quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Quiere ser parte de este grupo, los Nehemías de Dios. Dios quiere tomarte para que tú puedas vivir una vida de trascendencia. De trascendencia. Nehemías era copero del rey. Un trabajo que no tenía nada que ver con lo espiritualmente correcto. Él simplemente se puso en las manos de Dios. Dios preservó su vida, despertó su corazón, despertó su espíritu, intercedió, buscó a Dios. Y solamente quiero terminar esta parte porque es importante con la primera parte
el primer versículo del capítulo 2. Yo sé que la próxima semana lo vamos a tratar, pero voy a dar un adelanto, porque este aspecto creo que es importante. Cuando ora Nehemías en el mes de Nisan, en el mes noveno, y el capítulo 2 es interesante porque empieza diciendo: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya él, vino delante de él, tomé el vino, lo serví al rey, y como yo no había estado ante triste en su presencia, y se comienza a desarrollar el momento cuando el rey manda a Nehemías bien a Jerusalén, cuando le da la autorización. Pero es interesante el detalle: Nehemías ora en el mes de Kislev, mas la respuesta, el momento de la respuesta concreta se da en el mes de Nisan, 4 meses después. 4 meses después. Es decir, durante 3 a 4 meses Nehemías estuvo esperando la respuesta, intercediendo, orando, con un plan en su corazón, hasta que en el 3, 4 meses después, en el mes de Nisan, él comienza a recibir la respuesta de Dios. Esto nos habla de que los restauradores, cuando se comprometen con el propósito de Dios, se comprometen así pasa el tiempo. No es una emoción, es un compromiso. No son las ganas propias, es el querer y el hacer de su buena voluntad en nosotros. Y así no veamos aún respuesta, estamos comprometidos. Porque como dijo Bill Graham, si tomas en serio a Dios, Dios te tomará en serio a ti también. Ese es el mensaje, restaurando los muros. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra es clara y nos lanza un gran desafío. Desafío, Señor, de restaurar los muros de muchas familias, de muchas vidas, de nuestra ciudad, de nuestro país. Señor, ¿cuántas veces, cuánto de nuestra oración, cuánto tiempo de la oración que hacemos a ti es una oración, Señor, quizás movida por cosas personales, por peticiones personales? Que está bien, tú quieres que la hagamos, pero cuántas veces, Señor, hemos atendido al deseo de tu corazón y elevar nuestra mirada a una mirada mayor, Señor, que es poder restaurar los muros de tantas familias, vidas, hogares, localidades, comunidades de nuestra ciudad, de nuestros países. Tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que necesitamos de esa temporada de la lluvia de tu Espíritu para poder, Señor, activar nuestros corazones. No puede haber de otra manera, Señor. No puede haber un avivamiento en nuestros corazones si tú no llueves sobre nuestras vidas. Si no es tu Espíritu Santo el que lo realiza. Si no, todo sería solamente buenas intenciones y ganas. Pero, Señor, nosotros necesitamos de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que tú lluevas sobre nuestras vidas, que tú lluevas sobre nuestros corazones y que nos hagas, Señor, gente con un corazón sensible, con un corazón, Señor, comprometido, con un corazón, Señor, Padre, que busque el hacer tu voluntad. Muchos de nosotros somos como coperos, nos dedicamos a muchas cosas. Señor, podemos ser padres, madres de familias, trabajadores. Señor, pero nos enseñas que no importa lo que hagamos, en qué nos estamos moviendo. Lo que tú quieres, Señor, es levantar en nosotros corazones que restauren. Dios, de donde estemos, de lo que hagamos, Señor, tú nos enseñas a ser comprometidos contigo. Quizás no somos muchos de nosotros como Esdras, Señor, que son sacerdotes, Padre, pero si nos llamas, Señor Dios, a una labor quizás igual, de ser laicos, de afectar la sociedad desde donde estemos, cuando compartamos con alguien, Señor, en el mercado, en la calle, a través de las redes. Señor, nos enseñas
Y que es nuestra oración de que tú derrames de tu Espíritu, Señor, y restaures los muros, Señor, de tantas vidas, Señor, que hoy están desprotegidas, a la merced de sus deseos, a la merced del pecado, a la merced de la muerte, Señor, y de la enfermedad. Te pedimos que nos uses, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos ser como los Nehemías de este siglo. Queremos servir a nuestra generación de manera trascendente. Señor, tomamos el desafío. Y si es necesario que tú comiences primero a edificar los muros de nuestra propia vida, que han estado, Señor Dios, tumbados, que nuestras puertas han sido quemadas a fuego, hoy es necesario de restaurar la comunión contigo, el compromiso contigo. Venimos a la cruz una vez más, venimos a la cruz de Cristo una vez más, para hallar perdón por nuestros pecados, restauración de nuestras vidas, Señor, y apropiarnos de tu gracia, de tu misericordia, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, Señor, no para esperar más, sino damos, Señor, el paso de inicio, el inicio de tomar una relación contigo, el inicio de abrazar tu propósito. Y queremos tomarte en serio para que tú nos tomes en serio a nosotros y nos puedas usar para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo maravilloso. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo, qué hermosa palabra creo que el Señor nos ha dado en esta mañana. Los Nehemías de Dios restaurando los muros. Ya mi corazón está muy expectante por compartir, Dios mediante, el próximo domingo lo que viene en los capítulos siguientes. Así que siga con esta palabra en esta semana, estúdiela, medite en ella, escuche este video, va a estar en la página del Facebook, compártelo, bien, y que Dios pueda seguir edificando más principios, más revelación, bien, sobre nuestras vidas a través de su palabra. Así que les mandamos un gran abrazo desde Centro de Oración Avivamiento. El Señor los bendiga, los guarde en este día precioso y que tengan un día lleno de la gracia de Dios. Ustedes son, y yo también, somos los Nehemías de ese siglo XXI. Estamos llamados a restaurar. Que el Señor los guarde y nos vemos este martes, bien, a las 6:30 de la mañana en nuestro devocional online. Dios los bendiga, amados hermanos. Un abrazo enorme y adelante en Cristo Jesús. Bendiciones.